Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti, empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tergum, el podcast. Muchas gracias, yo soy Marco Antonio Carreño y como cada martes estaré con ustedes llevando como anfitrión el episodio del día de hoy. Hoy hablaremos de lo que es el reparto de utilidades, lo que es el PTU, pero vista desde otra perspectiva, y para ello para mí es un placer compartir hoy micrófonos con dos grandes colegas, amigos y, ¿por qué no?, mentores también, por supuesto. El maestro José Antonio González Castro. Maestro, antes de, que yo lo presente, pues me gustaría, por favor, que usted se presente a todo nuestro auditorio, un poquito de su expertise, de los años de experiencia en materia de asesor, de auditor, pero también en la parte académica. Maestro, bienvenido. Gracias, Marco. De verdad que es un placer estar en este foro compartiendo con nuestra gentil audiencia. Y como bien se ha dicho, he tenido cada día más invitaciones en Face, cosa que agradezco. Pero bueno, yo empezaré a decirte que soy una persona apasionada de lo fiscal. Y creo que eso se da uno cuenta. Y no quisiera extender el comentario, pero al ser apasionado, pues tengo el perfil de ser contador público, tengo una especialidad en materia fiscal, tengo una maestría en Derecho Fiscal y desde luego tengo mucha experiencia en la parte de dar clases a nivel licenciatura, a nivel posgrado. He tenido la fortuna, y debo de agradecerlo, de que me han invitado países de Centro y Sudamérica para dar conferencias de contabilidad, de normas de información financiera. También mi acervo, digamos, de cuestión técnica, he tenido también la oportunidad, también ya por muchos años, de ser conferencista a nivel nacional de temas contables, fiscales, laborales, hoy con todas las reformas que se han dado. Y bueno, pues tengo presencia en toda la República, desde luego. Y aparte algo que a mí me gusta es precisamente el compartir el conocimiento, ser generoso con el conocimiento y por otro lado, el disfrutarlo, Marco. Adicionalmente esto, bueno, pues también en la calidad de contador he sido contador de muchas empresas, chiquitas, medianas y grandes, de todas las aristas. Hoy por hoy me siento feliz y contento de trabajar aquí en Puebla, ¿de acuerdo? En donde tiene una calidad de vida muy bonita y desde luego también soy el líder de proyectos interesantes, como es una gaceta que damos a conocer de manera periódica, de manera mensual. Soy el líder de una revista que hoy por hoy nuestros amigos a lo mejor la conocen, llamada Dinámica Empresarial, con artículos de primera línea y también, ¿por qué no decirlo? También soy el rector del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, que próximamente ya nos conocerán un poquito en redes sociales. Y bueno, ¿qué decirte, Marco? Soy un apasionado de la parte contable y fiscal y lo disfruto. Eso es lo más importante. Maestro, pues muchas gracias. Yo que tengo el placer de conocerlo y trabajar con usted en muchos proyectos, totalmente. Lo emana y se ve su pasión por lo que hace y el gusto por compartir. Bienvenido, maestro. Gracias, Marco, y aquí estaremos. Y compartir el micrófono con un invitado también especial que tengo el gusto de haber trabajado ya varios años dentro de la firma y pues también lo considero un mentor dentro de esta especialidad que es Tergum y todos sus servicios. Gama, bienvenido, y para el público que no te conoce, me gustaría que nos hablaras un poquito de quién es Gama, su trayectoria, su expertise en la parte corporativa, en la parte jurídica, pero sobre todo, pues bueno, que te conozcan un poco más quién es Gama y su expertise. Antes que nada agradecerte ahí las palabras, Marco. La verdad es que he tenido el gusto también de participar contigo e interactuar en el tema laboral. Y bueno, mi expertise, soy un poco complicado para este tipo de temas. Siempre les he dicho que mi nombre es Gama Santiago y coincido con uno de mis catedráticos que señalaba que pues el cargo, el puesto y los títulos creo que vienen al lado, pero al final del día la expertise que hoy tiene un servidor es prácticamente de 2006 a 2022 que venimos trabajando para la firma, para el equipo Tergum Consejería Empresarial. En mis inicios pues prácticamente estuve como asesor corporativo
prácticamente también he desempeñado cargos como direcciones corporativas. También tengo la expertise, afortunadamente, de tanto en la práctica como en la parte académica, estar interactuando en la parte laboral, en la parte jurídico-laboral, y obviamente eso me ha llevado en este camino a ser también director jurídico corporativo y laboral en la Ciudad de México. Asumo también cargos de dirección, y por eso también es esa parte también que viene muy de la mano con lo laboral. En la dirección pues prácticamente es a nivel Tergum también, en oficinas, por nombrarte un par, es Ciudad de México y Aguascalientes, pero la expertise que me ha dado el disfrutar mi profesión y también en el tema laboral es el poder haber recorrido y seguir recorriendo la República Mexicana, ¿no? Cada sede atiende de manera distinta a los asuntos en materia laboral, hablando de tribunales o en el tema también de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, donde prácticamente también me he desempeñado como litigante, y eso también me apasiona, ¿no? Siempre he dicho que debes hacer las cosas que te gustan, porque cuando las sufres, pues la verdad es que mejor es dar un paso al costado y hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo disfruto mucho del área jurídico-corporativa, del área jurídico-laboral, y considero que de manera muy, muy general esa es la parte que yo represento, ¿no? La experiencia que he tenido. No, y muy bien, Gama, muy bien representado, y muchos que tenemos el gusto de trabajar contigo y estar en proyectos, pues totalmente lo vivimos y lo sentimos como tú nos los platicas. Bienvenido, Gama, y pues nada, comenzamos. Como lo platicábamos, tenemos el tema de el PTU, el famoso PTU, que ahora, pues justamente en este mes está muy en boga, ¿no? El pago, reparto de utilidades. Pero platicábamos antes de iniciar nuestro episodio, en mi desconocimiento de esa parte, yo decía, pues el PTU lo conocemos todos, ¿no? El pago de utilidades. Pero ¿qué cree, maestro? Parece ser que no en todos los aspectos se entiende el PTU, ¿verdad? Sí, desde luego, Marco, porque nuestros amigos sabrán de que en materia fiscal regularmente hablamos de un reparto de utilidades o PTU. Sin embargo, hay dos disposiciones, siendo demasiado transparentes con el comentario, de que la norma laboral, y me refiero a la Ley Federal del Trabajo, nunca habla de un concepto fiscal llamado renta gravable, sino habla de un concepto llamado utilidades, que es donde viene precisamente el beneficio que hoy por hoy tienen los trabajadores, con un porcentaje que la Comisión Nacional de la Participación de Utilidades dispone, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos, amigos, de utilidades, entiéndase que para efectos fiscales hablamos de un concepto llamado renta gravable, que sobre esa renta gravable, Marco, como te decía, aplicamos un porcentaje y sería el reparto de utilidades que tienen derecho los trabajadores. Excelente. Como primer comentario. Excelente. Gama, algo que aportar desde el punto de vista de la Ley Federal de Trabajo, digo, antes de entrar ya en materia de todo esto, que tú quisieras complementar a aquellos que pues no tenemos todo el conocimiento, todo el background de lo que es el pago de utilidades, pero ahora un poquito en tema laboral. Bueno, pues prácticamente ahí, coincidiendo con el maestro José Antonio, es una realidad, ¿no? De que muchos a veces desconocemos qué es la PTU, y efectivamente, ¿no? Para el efecto fiscal y también la misma norma laboral te habla también de cierta manera de la renta gravable, y prácticamente en ese sentido yo creo que es importante también señalar, como tú lo dijiste de manera muy acertada, que muchas veces el sector, ya sea trabajador o patronal, desconoce el término de PTU. Que es importante también señalar, pues que prácticamente el tema es que aplica tanto para personas físicas como para personas morales, es decir, la obligación se constriñe o se lleva a cabo para estos dos tipos de personas, ¿no? Oye, Gama, y justamente ahí sí vamos a entrar. Ese es un tema bien interesante, porque de ahí nacen las primeras dudas que nos han hecho, o nos han externado nuestro auditorio, bueno, pues también en redes sociales nos han preguntado mucho. Una confusión que se da con todo este tema del PTU, me gustaría que nos platicaran acerca de ello. Existe una confusión en cuanto a los pagos de asimilables a salario, no tienen derecho al reparto de utilidades. ¿Es correcto esto? Hay mucha confusión. Los que son asimilables a salarios pagan este concepto, esta obligación. Debo de retomar un poquito la idea de mi querido amigo Gama, al cual admiro, debo decirlo, Marco, porque uno aprende de los que saben, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, yo quisiera precisar que la línea para que se dé ese binomio del reparto de utilidades, la condición es que sea patrón por un lado, persona física o persona moral, y por otro lado que se dé una relación subordinada. Y subordinación, entiéndase de manera muy genérica, como un deber de obediencia.
Ahora, dicho esto, Marco, hay que aclarar que el término de ingresos asimilables a salarios es una figura eminentemente fiscal que viene por ahí de los años 80, o sea, ya tiene un par de años. Okay. Pero solamente esa terminología se hace con el único fin de simplificar la retención de impuestos sobre la renta, pero son personas ajenas o independientes a la figura de subordinación. En conclusión, yo diría, sin temor a equivocarme, de que los que cobran por asimilables a salarios en sus diferentes escenarios, desde luego no son sujetos a este beneficio o a esta prerrogativa que la dispone la Ley Federal del Trabajo. Porque recuérdate que la Ley Federal del Trabajo, nada más para hacer el comentario, básicamente establece derechos y obligaciones del binomio obrero-patronal y es donde no están los ingresos por asimilables a salarios. Que teníamos una duda y lo platicábamos, esta parte, ¿no? Que mucho también de esta confusión, no solamente de los asimilables a salarios, sino ya lo dice Gama, el tema de las personas morales, pero también físicas, ¿no? Claro. Que muchas veces existe este sesgo, esta confusión, ¿no? Del tema físico, ¿no? Que en un episodio anterior hablábamos de eso, ¿no? Muy bien toda la parte moral, pero luego la parte física, híjole, es ahí un talón de Aquiles, ¿no, Gama? Sí, fíjate que ahí quiero igual agradecer el comentario que hace el maestro José Antonio. Yo tengo el placer también de conocerlo, de charlar de manera muy amena y es siempre muy rico poder estar interactuando de esta manera y señalando lo de las personas físicas y morales, sin ser técnicos, muy prácticos. El tema desde origen y muy ligado al tema asimilado a salario es que patrón es toda aquella persona física o moral, ¿no? Que utiliza ahora sí que los servicios de un trabajador de manera muy coloquial. Entonces, por eso también yo digo que es obligación pagar la PTU tanto para una persona física como para una persona moral, porque la misma Ley Federal del Trabajo le da ese carácter, 1. Y 2, también el trabajador, entiéndase en su concepción, que es aquella persona física, pues que presta un trabajo personal subordinado, ¿no? Como bien comentaba el maestro José Antonio, y aquí la distinción es que es a cambio de un salario. Como bien comenta el maestro José Antonio también, el asimilado pues nace de manera diversa, pero prácticamente tiene atributos, ¿no? Que lo comentaba yo también en una charla con el maestro José Antonio, el cual es la autonomía total. Un asimilado depende por sí mismo, no necesita no requiere, mejor dicho, la subordinación, que es un elemento distintivo de la relación de trabajo, y prácticamente el asimilado es autónomo, él depende de sí mismo, cuenta con sus propios elementos o herramientas, y la concepción de pago es pues prácticamente un honorario o una parte que se asimila a salario, ¿no, maestro? Sí, claro. Ahora, si me permite, Marco, nada más para puntualizar algunos detalles, porque la intención es disfrutar este podcast, mis amigos, la generalidad, como ya lo mencionamos también, Marco, es que la condición, si soy patrón trabajador y hay utilidad o renta gravable, tenemos derecho al reparto de utilidades. Sin embargo, la misma disposición, hablo de la Ley Federal del Trabajo, dispone de que si hay algunos patrones que por la característica de constitución, que pudieran ser, por ejemplo, aquellos que no tengan fin de lucro, están exentos de repartir el reparto de utilidades. Pero obviamente hay una máxima que dice, la excepción, obviamente va más allá de la regla general. Claro. Segundo comentario, que también puede ser un tema de análisis, no hay que perder de vista que el año 2021 fue muy emblemático, porque muchos trabajadores tuvieron dos patrones. Mis amigos recordarán que se dio mucho el fenómeno de la subcontratación, coloquialmente conocida como outsourcing, claro. ¿De acuerdo? En donde por la reforma laboral ese concepto ya desapareció, ya está prohibido, diciéndolo coloquialmente, en donde hubo un cambio interesante de la migración de trabajadores. Y una pregunta, hicieron un comentario diciéndote, si yo tuve dos patrones 2021, ¿tengo derecho a dos repartos de utilidades? Desde luego que sí, Marco. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque se dio el binomio laboral, el patrón 1 con la subcontratación, outsourcing, y patrón 2. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pero bueno. Es correcto. La verdad es que ahí también, atendiendo a lo que dice el maestro José Antonio, pues sería también importante señalar que esta reforma laboral que se dio el año pasado, que fue en 2021, pues ¿qué conlleva? Pues que prácticamente, uno, se puede dar la sustitución, y que lo que ustedes dicen, ¿no? El tema del outsourcing, o mal llamado outsourcing desde mi perspectiva, porque era la subcontratación de personal. Correcto. Pero hoy prácticamente, ¿qué podemos ver también, independientemente de ese supuesto? Pues la parte que nos lleva al insourcing también. Correcto, ¿no? Que eso es un temazo, Gama. Entonces esa parte también
vinieron dos cúmulos, ¿no? Importantes. Uno, la eliminación de la subcontratación de personal. Y dos, el tema del también llamado insourcing, que era parte de un grupo de empresas que formaban de cierta manera dependiendo de una misma... Así es. De una misma liga, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Parafraseando Gama, la ley del trabajo en su artículo 16, digo, sin querer ser tan técnico, ¿no? Claro. Que el grupo de todas las empresas se consideraba una sola empresa para efectos patronales y el trabajador en la insourcing pudiera tener el derecho, Marco, que ese es buenísimo, poder demandar a cualquiera de las empresas, ¿eh? Entonces se va inclusive con la que realmente tiene la utilidad mayúscula. Entonces es un temazo, ¿eh? Ahora, no, cierro el comentario porque eso es apasionante. Bien lo decías, algo que debe de regir es la pasión, el gusto de hacer las cosas. Y te lo menciono porque con la desaparición de la subcontratación, hablo de algunos artículos que no tiene el caso mencionarlos. Recuerden que no podíamos tener el 100% de trabajadores vía outsourcing. Entonces debía de haber algunos trabajadores, pocos o muchos, digamos, con un patrón, con un patronal. Y lo menciono, Marco, porque yo he tenido la experiencia, amigos, es algo real, de que si yo tenía pocos trabajadores y yo era una empresa rentable, generaba utilidades, esos pocos trabajadores que podían ser 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Ayer inclusive exploramos un ejemplo que determinaban utilidades de 4 millones de pesos y se lo llevaban solamente dos trabajadores. Claro. Entonces, fabuloso, ¿estás de acuerdo? No, pero bueno, entonces... Ahí está el comentario, Marco. Y ahora que hablamos bueno, del insourcing, del outsourcing, hablamos también de temas de asimilables a salarios, pero también existe este tema de, pues, a ver, dos temas muy particulares que me gustaría traer a la mesa, trabajadores de confianza, ¿no? Pero también tocan el tema de la reforma la reforma del año pasado, y aquí puntualmente les quisiera yo preguntar, a ver, ¿cuál es el tope salarial? Porque entiendo que ahí hay variantes. ¿Cuál es el tope salarial o de salario para trabajadores de confianza en la distribución del pago de utilidades o el PTU? Ok. Y a diferencia que creo que no es el mismo tope a los trabajadores según la reforma del año pasado, ¿no? Entonces son dos temas diferentes que me gustaría que nos pudieran compartir al auditorio desde ambos. Pues yo, Marco, debo de agradecer y me sorprende tu precisión de que temas tan precisos los tengas pero perfectamente dominados, ¿eh? Maestro, pues es que también tengo el gusto de escuchar sus charlas, ir a los... Pero esa es una pregunta que vale la pena analizarla con detalle. Pero bueno, daré mi punto de vista y el licenciado Gama hará lo propio. Mira, de acuerdo a la ley del trabajo, para efectos de la distribución de lo que es cuánto me toca a mí como trabajador, para que seamos un poquito más simples en el comentario, recuerden que pueden haber diversas clasificaciones de trabajadores. Trabajadores de confianza, que ya el licenciado nos va a decir quiénes son, y trabajadores, digamos, sindicalizados. Y entiéndase, por norma general, que los que devengan un salario mayor regularmente son los de confianza, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, la ley laboral me dice, como debemos determinar dos factores para la distribución, uno en base al salario y otro base a los días laborados, que también es un temazo, la autoridad dice, no tomes el 100% del salario del trabajador de confianza, toma al trabajador sindicalizado, ¿de acuerdo?, de más alto rango y increméntale un 20%. Okay. ¿Queda claro? Entonces, en base a eso, vamos a poner un ejemplo claro. Si yo, trabajador de confianza, gano 80,000 pesos, por decirlo de alguna manera, al mes, ¿de acuerdo? Y mi trabajador sindicalizado de más alto rango gana 10,000, entonces yo no voy a tomar los 80,000 del de confianza, voy a tomar 10 multiplicado por 1.20, que serían 12,000. Entonces, los 12,000 serían la base para el decreto de utilidades en base a salario. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y el segundo punto, que es la parte, digamos, sensible de la reforma, es que ya siendo la propuesta del decreto, ¿cuánto me toca a mí, José Antonio? ¿Cuánto te toca a ti, Marco? ¿Y cuánto le toca a Gama? Y vamos a suponer, y ya dejo el comentario, si a mí me toca, por ejemplo, de PTU, 120,000 pesos, según el cálculo normal, tradicional, que eso no cambió, debo decir, pero lo comparo con la reforma laboral del 23 de abril del año pasado, y la reforma laboral me dice, toma como máximo 3 meses de salario o el promedio de los 3 años. Y vamos a pensar que me favorecen los 3 meses de salario. Yo gano 20,000, por 3 son 60,000. Entonces, conclusión, en lugar de que yo me lleve los 120,000, me van a pagar 60,000.
¿Queda claro? Y esa es una gran pregunta de nuestros escuchas, porque van a decir, y ya le paso la estafeta al licenciado, oye, ¿qué pasa con esa diferencia? ¿Se paga? ¿No se paga? ¿De acuerdo? ¿Se pierde? ¿No se pierde? Y yo ya, si quieres, te diré el efecto contable y el efecto fiscal. Pero bueno, ahí dejo mi comentario, Gama. Gracias, maestro. Aquí igual es importante, aunado a lo que dice el maestro José Antonio, señalar que la parte de la PTU es clara, ¿no? Y es la esencia de la reforma, que son los dos supuestos, es o los últimos 3 años promedio, vamos a llamarlo así, o el tema de los 3 meses de salario. Sin embargo, cuando se da el supuesto que ahorita comentaba el maestro de los 120,000 y a lo mejor los 3 meses son 60,000, siempre hablamos de 3 escenarios, lo digo de esta manera, ¿no? El cálculo tradicional, el cálculo que es de los últimos 3 años, o el promedio de los últimos 3 años, y los 3 meses. Si el tradicional me da 120,000 y resulta que entre los últimos 3 años, el promedio de los últimos 3 años y el tema de los 3 meses de salario, pues son menores al tradicional, pues prácticamente estaríamos en presencia de que debemos de cumplir uno u otro supuesto o los 3 meses o los últimos 3 años. Claro. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque prácticamente no tendrías ninguna sanción en el hecho de decir, pues yo voy a pagar los 60,000, porque ese es más alto para el trabajador desde el nuevo escenario que te marca la misma norma laboral. Claro. Entonces, aquí, igual haciendo un comentario adicional, lo platicaba yo también previamente con el maestro José Antonio, es el hecho de, ¿puedo pagar en un cálculo tradicional? Es decir, ¿le pudiera yo pagar 120,000 al colaborador? Desde el punto de vista del de la voz, considero que sí es viable, pero es viable siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Okay. ¿Por qué? Porque hay algún tema que le voy a dejar al maestro José Antonio, ya sabe para dónde voy a caminar. Sí, en el sentido de decirte, yo le puedo pagar 120,000, sí, conforme al cálculo tradicional, pero tiene que estar sustentado en algún documento o en alguna parte que le dé ese soporte al trabajador, porque de lo contrario le puede meter una contingencia a esa parte trabajadora. Y a lo que quiero llegar es que si lo encuentro, hablando ahorita de sindicatos, ¿no? Si lo encuentro establecido en un contrato colectivo, el que yo me obligue como parte patronal ante el sindicato a pagarle de esa forma tradicional, considero que es viable y está soportado legalmente ese pago. Pero ahí le quiero ceder el uso de la voz al maestro José Antonio. Que siendo crítico y no quiero trastocar algunos temas sensibles, Marco, Gama, nuestro Ejecutivo Federal, este mismo concepto lo expresó de manera incorrecta, ¿eh? Debo decir las cosas como son, ¿eh? Sí, porque finalmente somos estudiosos de la materia, diciendo de manera general de que los trabajadores iban a llevarse más de PTU, y con este límite, y lo decía con el licenciado Gama, de que hoy por hoy la norma laboral en su esencia establece prestaciones mínimas. ¿De acuerdo? Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas, lo que tú quieras. Entonces, en base a eso, algo que siempre va a favorecer al trabajador es que tú le puedes dar prestaciones hacia arriba, lo que quieras. Pero la reforma, y lo platicamos, es al contrario, porque no establece una prestación mínima, sino establece una prestación máxima. ¿Me explicó? Y en el ejemplo creo que es muy elocuente. Si hoy en el modelo tradicional me debo llevar 120,000, ese es el modelo tradicional que no cambió, ¿me explico? Pero ahora, con esa limitante que me dices, tú trabajador te vas a llevar como máximo, y nada más hay que entender la palabra máximo, ¿de acuerdo? Claro. Y si no, mis amigos, hay que leer el diccionario de la Real Academia, porque es importante, Marco, digo, cambia mucho el contexto. No estoy siendo peyorativo, déjame decirte, porque si lo ubicamos ese máximo como un asta, eso es un adverbio de tiempo, y al ser ese adverbio de tiempo, yo no puedo ir más allá de lo que hoy está establecido en la norma. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿por qué el comentario? Y es donde a lo mejor pudiera haber una discrepancia con el punto de vista patronal o de los abogados, porque le decía al licenciado Gama, oye, vamos a dar por hecho, más no por derecho, que paguen los 120,000. Sin embargo, yo me limitaría a los 60,000 en mi ejemplo. ¿Y dónde viene la posible contingencia? De que si la autoridad fiscal, ya no la laboral, sino la fiscal, hablo del SAT, viene y me revisa, yo pudiera considerar como un concepto acreditable los 120,000, pensando que los haya pagado, siendo muy paternalista y demás. Pero la autoridad me puede decir, oye, José Antonio, pero la ley del trabajo solamente te permite decretar utilidades hasta 60.
Entonces, lo que yo te puedo permitir como acreditamiento son 60. Y es donde puede venir también el seguro social, porque estarías pagando un concepto, desde mi punto de vista, que ya no sería PTU. Y dejo el comentario diciendo que sería base del salario, base de cotización. Y ahí nos metemos en otra historia. Es otro tema más. Es otro tema, claro. Sí, correcto. Pero bueno, son temas, les decía, apasionantes, Gama. Sí, de estudio, a final del día, como comenta el maestro José Antonio, en el ámbito fiscal, por eso debemos de cuidar, yo creo que todas las aristas, porque sí considero que si hay algo que se paga y no está debidamente soportado, o el por qué le vas a pagar alguna prestación, o en este caso en específico de la PTU, pues considero que sí puedes tener una contingencia por la integración del salario, por el tema a lo mejor fiscal o el efecto fiscal que le vayan a dar tanto a la empresa como a la parte trabajadora, porque también la parte trabajadora tendría el tema de la retención, yo considero maestro. Claro, totalmente. Ahora fíjate, hablando de eso, Marco, porque el tema da para mucho, y perdón que me anticipe, pero fíjate, adelante, algo que no comentamos en la última sesión de webinar, y nos disculpamos por tiempos, porque los tiempos nos presionan, es por ejemplo el timbre de la PTU. Fíjate, hablamos del CFDI, el timbre, y lo menciono porque hoy por hoy un requisito, y no me dejarán mentir, un requisito de cualquier CFDI y en particular de nómina debe de decir la descripción. Y no es lo mismo poner aguinaldo que gratificación. Y yo diría, no es lo mismo poner salario que PTU. Claro. Porque es donde dices, Gama, si yo pongo salario, ese es un concepto grabado. ¿De acuerdo? Al 100%. Y la PTU es un concepto que puede tener una parte exenta. ¿De acuerdo? Y por otro lado, es donde también viene un análisis. El salario grabado, retenido, el impuesto, es deducible para el patrón. Y la PTU no es deducible, sí, claro. Es acreditable. Es decir, baja tu base fiscal. Y esos son conceptos que muchas veces no se tienen presente en todo este Correcto. Panorama, ¿no? Y ahora con todos los cambios que se han dado, lo hemos venido hablando mucho, pues hay que estar como atentos a todo esto, en las complejidades y el impacto que puede tener el desconocimiento, que ya lo decíamos, maestro, y lo citamos claro. en el anterior episodio, el desconocimiento no te exime del cumplimiento. Totalmente. Ahora, otro punto también importante, porque nuestros amigos también sabrán que en la realidad, porque yo siempre divido esto, una cosa es el deber ser, que es lo que hablamos hoy de la norma, la ley, el reglamento, lo que sea, y otra cosa es lo que se hace en la práctica. Aquí, por ejemplo, en Puebla, y voy a ser también transparente sin decir nombres, hay empresarios que dicen, yo determiné una PTU de tanto, pongo una cantidad así al aire, pero tú, trabajador, solamente fírmame un CFDI, ¿de acuerdo? Con 200 pesos y ya está tu obligación cubierta. Oye, espérame, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Por qué quieres que te firme 200 pesos si a lo mejor me tocaban 5,000? Por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, otro punto. No hay que perder de vista que aquí el experto es el licenciado. No hay que perder de vista que hay un protocolo, Marco. Cuando yo presento declaración anual, que apenas terminamos ese periodo, debo de entregar una copia de la declaración a los trabajadores. Hay tiempos. Y esto lo menciono porque también tuve un caso de que no al entregar la copia, el trabajador se inconformó a través del sindicato. Hicieron el comentario diciendo, hay una denuncia del sindicato al SAT, viene el SAT, revisa y me dice, tu base de PTU no son 4 millones, porque 4 millones por 10% son 400,000. Tu base son 40 millones y 10% de 40 millones sube de 400,000 a 4 millones de pesos. Y eso no es solamente indicativo para que el SAT revise la PTU, va a revisar toda tu empresa. Le das un poco esa entrada de ir con la madejita, ¿no? Y encontrando. Claro. Y ahí, Gama, ahorita que mencionaba el maestro José Antonio que de los derechos de los trabajadores, yo te quisiera preguntar, Gama, ¿cuándo prescribe el derecho de los trabajadores para el reclamo de sus utilidades? Debemos partir igual de los momentos de exigibles, ¿no? Siempre hablamos en materia laboral que a partir de que se hace exigible la obligación, obviamente por parte del trabajador, a partir de ese momento corre el término. Entonces, en el tema de las personas morales, pues presentan su declaración en el mes de marzo, ¿no? Y ya habíamos andado un poquito en el tema con el maestro José Antonio. Al presentarse en el mes de marzo, tú tienes 60 días y hay que ser muy precisos porque te habla de días, no de meses. Entonces, poníamos el ejemplo previo a esta dinámica que tenemos, que muchos están pensando, bueno, yo pago el último día que tengo en el tema de personas morales, pago el último día de marzo y probablemente tenga yo hasta el 31 de mayo, decíamos. Sí, claro. Pero la realidad es que se tiene con precisión hasta el 30, el 30 de mayo. O sea, siempre tienes que contar los 60 días. Entonces, y siguiendo con la pregunta que tú haces,
En ese momento, el patrón tiene la obligación de pagar la PTU, son 60 días. ¿A partir de cuándo se hace exigible la obligación por parte del trabajador? Al siguiente día en que el patrón dejó de cumplir con esa obligación. Y nos vamos a la Ley Federal del Trabajo también sin mencionar artículos porque se trata de una charla amena y coloquial. Entonces yo pudiera precisar que en el tema de prescripción la ley es clara. Se tiene un año por parte del trabajador para poder hacer exigible esa prestación, ese reparto de esa utilidad o renta agravable, como bien comenta el maestro José Antonio. Y entonces el trabajador deberá contar a partir de ese día siguiente un año y podrá tener derecho a exigirla, ¿no? Y ese también da para otro tema importante, ¿no? Hablando de personas físicas, pues prácticamente también ahí tienen para presentar la declaración en el mes de abril. Correcto. De la misma forma, ¿no? Tienes los 60 días y a partir del día siguiente computas un año y eso tendrá el trabajador para poder hacer exigible esa prestación. Que ahí sí coincide con el mes de calendario. Sí. Porque junio trae 30 días. 30 días. Entonces, es interesante que también lo sepas, ¿no? En un ámbito como persona física o como persona moral, y también que el trabajador comprenda hasta cuándo tiene derecho a exigir la misma. Y ahí yo me atrevería también a hacerle una pregunta al maestro José Antonio, ¿no? Si no se repartiera esa PTU, ¿a qué nos llevaría en el ámbito, pues obviamente ahí fiscal, contable, en el sentido de decir, bueno, pues no la pagué porque el trabajador terminó su relación de trabajo antes de que yo pudiera entregársela y yo le pudiera hacer esa pregunta al maestro Antonio, ¿no? ¿Qué pasa para ese efecto, no? Si no se paga, pero por alguna cuestión que obviamente no es imputable al patrón, ¿no? Claro. Bueno, pues dándole respuesta a mi querido amigo Gama, que esto, como bien dices, tomas el hilito y sale la madeja, ¿no? Y se puede ir hacia muchas aristas. Claro. Pero bueno, primer punto, amigo, no hay que perder de vista que todo en materia fiscal tiene un antecedente y el antecedente es lo contable. Y en materia de PTU, cuando ya se determina la PTU, que ya ponemos un ejemplo, pues yo voy a afectar el gasto, cargo al gasto, porque finalmente la PTU va a ser un gasto. Y creo un concepto que llamamos los contadores provisión, que ese es un pasivo, o sea, porque yo lo debo, patrón, ¿estás de acuerdo? Y cuando ya venga mayo, junio, dependiendo si soy persona moral o persona física, patrón, pues a partir de ahí cancelo mi provisión porque ya voy a pagar la PTU. Y una vez pagada un primer beneficio, en pagos provisionales de ICR, esa PTU pagada se puede acreditar. Por eso yo les digo siempre a mis compañeros, amigos, patrones, empresarios, no duden en pagar la utilidad, porque por un lado la pago y por otro lado la recupero. ¿Sí me explicó? Sí. Ahora, si no la pagas, ojo con eso, amigos, puede haber una demanda, inclusive anónima, ante la parte fiscal, que hablo del SAT, que valga el ejemplo que acabo de poner, que es real. Sí. Es real porque ese crédito hoy por hoy rebasa 40 millones de pesos. No nos queda nada más en la PTU, sino, decía, va más allá. Y algo que yo podría decir, mis amigos, como una posible contingencia, porque también hay algunas multas en materia laboral, Gama, no hay que olvidar eso. Pero una contingencia en materia fiscal, damos por hecho, Marco, que la base real de la PTU básicamente son ingresos menos deducciones. ¿Me explico? ¿Y dónde podíamos tener una sensibilidad de que la autoridad me pudiera observar algo? En las deducciones. Porque yo doy por entendido que compro agua, lo deduzco. Pago la luz, lo deduzco. Compro una mesa, lo deduzco. Oye, amigo, ¿y te has preguntado si realmente reúne requisitos fiscales para no entrar en detalles? Y es lo que está haciendo el SAT ahorita. Entonces son de las contingencias que pueden haber, ¿de acuerdo? Por no decretar la PTU en tiempo y forma, entre muchas otras. Desde claro, que es importantísimo saber que también las sanciones a las que te puedes hacer acreedor sin un buen manejo, ¿no? Y ya decíamos, no solamente ahora hablamos de PTU, pero de eso, híjole, desprenden otros temas totalmente más complejos en la parte laboral, en la parte legal, en la parte fiscal, discrepancias en tema de deducciones. Correcto. Y es todo un tema que se puede complicar ahí para todos nuestros amigos empresarios que nos escuchan, contadores también, que son los que están ahí llevando mucho el caso de las empresas. Que si me permites, Marco, digo, sin ánimo de alargar el comentario, hoy por hoy yo te puedo decir como rector del instituto que realmente es un puesto honorario, cosa que agradezco. Pues yo les invitaría a nuestros escuchas que se acercaran con nosotros por aquellos temas de que conozcan nuestra oferta académica, que realmente no está buena, está excelente. Está excelente en un curso práctico, por ejemplo, de PTU, de nóminas, de timbrado. Entonces yo creo que es bajo el esquema de ganar, ¿no? Hay que hacer círculos virtuosos.
Totalmente, maestro. Y justo a nuestra audiencia que desconocía el comentario que dijimos del webinar, justamente ponemos en contexto apenas la semana pasada, bueno, tuvieron un curso, maestro, en el webinar. Correcto. Que también estuvieron, que fue totalmente gratuito, porque lo que buscamos es eso, es compartir ese conocimiento con casos prácticos que puedan ayudar a entender, porque lo hemos dicho que hay muchas veces que esto ya se vuelve muy complicado por las constantes reformas, cambios, todo lo que hay, ¿no? Entonces, sí, pues auditoría lo saben, por favor, ahí les vamos a ir dejando los datos de todos los cursos y la oferta académica. Gama, quiero cerrar el comentario que tocábamos acerca del pago de utilidades para lo que era trabajadores de confianza, todo el tema de asimilarse salarios. Para finalizar ese concepto, no quiero dejar este caso muy particular. ¿Qué pasa particularmente, hablando ya muy particular, con lo que son los directores, gerentes, administradores? ¿Qué pasa en esos casos? Pero también abordando esta misma pregunta, maestro Gama, si me lo permiten también abordar, ¿qué pasa con los socios de las empresas? O sea, ahí quisiera yo cerrar ese comentario, sí, claro, para que no se nos escape ese tema, ¿no? Porque sí, ya hablamos de confianza, no confianza. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, respecto a la pregunta que me haces, Marco, quisiera ser muy puntual. El tema de los directores, administradores y gerentes generales sí tienen una limitante y la ley es expresa. No está para participar de esas utilidades, es decir, directores, administradores y gerentes generales no pueden participar de las utilidades de las empresas. ¿Por qué? Porque prácticamente al ser un puesto, vamos a decirlo también, de confianza y de suma confianza, diría yo, pues ellos sí están excluidos de ese derecho. Y conforme a lo que sí me gustaría ahondar un poquito en el tema del trabajador de confianza, pues es aquel que se define no en atención al puesto, sino a sus actividades. El trabajador de confianza siempre tiene que atender a una cercanía con la parte patronal y al nivel específicamente de confianza que se tiene, pero con base a esas actividades o esas funciones que se ejecutan. Es decir, y yo ponía un par de ejemplos también en el webinar que teníamos, porque los considero muy digeribles, ¿no? El tema de una secretaria o una recepcionista depende no del puesto, insisto, sino de la función que ejecuta. Okay. Desde la perspectiva también de los tribunales se han señalado criterios donde prácticamente dicen, bueno, tiene que cumplir con ciertos requisitos y ponen específicamente un tema, ¿no? La secretaria particular de la dirección, por ponerle ya también otro adjetivo, ¿no? Sí, claro. Entonces, es esa cercanía y ese nivel de actividades que va a ejecutar que son de cierta manera sensibles y por eso se les da esa calidad de confianza. Entonces, voy a ese ejemplo y voy también a un chofer, porque luego muchos pensarán que el trabajador de confianza es aquel que tiene un alto puesto, un cargo importante, pero también es importante sí llevar a cabo esa parte, ¿no? El chofer, también siempre y cuando esté a cargo de ¿quién? Pues de los directivos, administrativos, de los dueños, los socios, porque prácticamente también tienen esa cercanía y esa sensibilidad de escuchar temas delicados o sensibles, o en su caso también hacer encomiendas que prácticamente tengan que ver de manera estrecha con esa parte patronal. Entonces, el trabajador de confianza es un supuesto, y ahí también ¿por qué lo llevo a la mesa? Porque prácticamente hablamos de, aquí sí quiero ser preciso, ¿no? El artículo 9, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo, te establece que también los trabajadores de confianza pueden ser aquellos que realizan funciones de inspección, vigilancia, y luego también señalan de dirección, ¿no? Que tengan el carácter general. Y entonces muchas veces también por eso se llega a confundir si tiene o no derecho un trabajador que sea director, gerente o administrador general. Y son dos cosas distintas, ¿no? Yo puedo poner que la parte esencial es que el director, el administrador o el gerente general, o bueno, con carácter general, tiene muchos atributos. Y el artículo 9 va más enfocado al tema de inspecciones, de vigilancia, sí, de dirección, pero desde mi perspectiva tiene que ser más concreta. Y yo ponía ejemplos en el webinar que tuvimos la vez pasada, en el sentido de decirte, pues puede ser un director de finanzas, puede ser un tesorero, puede ser un director también de operación. Entonces prácticamente desde mi perspectiva pueden tener derecho y alcanzar el pago de la PTU. Con eso cierro el comentario, ¿no? En ese orden de ideas, Marco, yo abonaría que estoy totalmente de acuerdo con el licenciado, porque realmente la idea es sumar, ver cómo sí, de acuerdo, y cuando no se pueda, pues no se puede. Yo coincido y lo pongo desde el siguiente escenario. Si aquellas personas que tú perfectamente mencionabas, el director, el administrador, el gerente general,
bajo una característica de ser el representante del patrón como tal, no puede ser juez y parte. ¿De acuerdo? Y en ese orden de ideas, aunque realicen funciones de confianza, que sí las realiza, en ellos está precisamente la dirección. Hoy un concepto muy general que se llama el control de la empresa para efectos de tomar decisiones. Bajo esas aristas, esas personas no son sujetas al reparto de utilidades, que coincide con tu pregunta de manera puntual. Sin embargo, a propósito del comentario de la misma pregunta, decías, oye, ¿y qué pasa con los socios? Los socios yo creo que van en función más o menos de la misma tesitura. ¿Por qué menciono esto? Porque si yo soy socio y soy a su vez director, en la calidad de socio y director no tengo derecho al reparto de utilidades, ¿de acuerdo? Okay. Sin embargo, puede ser lo siguiente, otro orden de ideas. Puedo ser socio, digámoslo así, minoritario, ¿de acuerdo? Y a lo mejor soy el gerente de producción o el gerente de nóminas o el gerente de impuestos. Entonces ya estoy subordinado a alguien más dentro de mi misma empresa. Entonces ahí yo concluiría, en la calidad de socio, por la actividad subordinada que haces, sí tienes derecho al reparto de utilidades. Okay. Y en la calidad también de socio, pero como accionista, ¿de acuerdo? Socio capitalista, por ponerlo de ejemplo, pues en su momento cuando la empresa tenga utilidades, que coincide el concepto, pues yo me llevo un concepto que se llame dividendos, ¿de acuerdo? Entonces ahí podríamos jugar con esos dos elementos, ¿queda claro? Y cerrando el comentario que decía Gama, a esas personas que también son los directivos, representantes del patrón, el deber ser en materia fiscal me dice que debemos de pagar un concepto llamado emolumento. ¿De acuerdo? Sí. Es importante el comentario que hace el maestro José Antonio. Y bueno, también retomando lo que hace algunos minutos decía en el sentido de los trabajadores de confianza, sobre todo, de que en cuestión de la limitante, ¿no? Que tiene, claro, que es el 20%, vamos a decirlo, adicional al salario más alto, ¿no? De la empresa. Se mencionaba el tema del sindicalizado, pero también hay un supuesto para el caso de que no exista un sindicato, y es un tema meramente laboral. Para el caso de que no haya un sindicato, ¿qué va a pasar? Pues se va a tomar en cuenta al trabajador de planta que tenga obviamente el salario más alto. Sigue la misma regla, pero aquí ya cuando estamos fuera de un contexto en donde no exista un sindicato, pues prácticamente ahí agarraremos al trabajador de planta. Claro. Que así es como te lo establece. Y sobre eso se hace el cálculo. El cálculo del trabajador mayor con el 20% sería el tope para el trabajador de confianza. Que es un poquito lo que hablábamos hace rato, sí, ¿no? Correcto. De los cálculos. Es atinado y adicional a ello, pues hablamos de un supuesto donde no le aplica o no tiene la obligación la parte patronal de pagar PTU a los directores, administradores y gerentes generales, pero así como existe también este supuesto, también quienes no pueden obtener un pago de PTU, pues los trabajadores del hogar, ¿no? Claro. También fue una reforma que se dio años atrás, pero también es otra excepción a la regla, vamos a decirlo de esa manera, y las trabajadoras del hogar tampoco tienen derecho a una PTU, por obvias razones, ¿no? Porque al final del día dependen de un sustento de una casa y no como tal de una empresa que deje ahora sí que una rentabilidad. Una utilidad, ¿no? Es correcto, entonces... Fuera pérdidas en las casas. Entonces, esa parte también es importante señalarla, pues porque prácticamente ese es otro de los supuestos donde prácticamente no encuentras la obligación. Y partiendo también de esa idea, pues nos podemos ir también a los trabajadores eventuales. Y los trabajadores eventuales, también hay que precisarlo, pues tendrán derecho siempre y cuando tengan por lo menos 60 días. Y hago la precisión porque al final del día luego se confunden un poquito también en el tema ya de la práctica o en la vida real, vamos a llamarlo de esa manera, donde dices, bueno, ¿tengo que pagarle PTU a un trabajador eventual? La respuesta es sí y no, porque depende mucho de en qué día se encuentre. Si se encuentra en el día 59, no estás obligado. Si te encuentras en el día 60, pues prácticamente ya nace la obligación de pago. Pero sí distinguirlo, ¿no? Porque al final del día también vuelvo a hablar del tema laboral en el sentido de decirte, si es un trabajador que está contratado por un tiempo indeterminado, el supuesto cambia. Así tenga un día, y eso también lo comentábamos en la ocasión pasada con el maestro José Antonio, donde nace la obligación, porque el trabajador eventual es aquel que de manera esporádica presta ese servicio, y el trabajador por tiempo indeterminado contratado bajo esa modalidad, pues prácticamente tiene una relación por tiempo indefinido. Entonces, la obligación nace desde el día 1 para el supuesto de un trabajador por tiempo indeterminado, a diferencia de un trabajador eventual. No sé si quieres agregar algo. Ahora, esto también tiene algunos tintes también en materia de días, Marco,
porque no hay que olvidar o ponerlo en la mesa de que la misma Ley Federal del Trabajo cita de que pueden haber conceptos dentro de una relación laboral vigente que se llama suspensión de la relación laboral. Y ese es un temazo, ¿eh? A lo mejor a nuestros amigos les resulta familiar los siguientes conceptos. Faltas injustificadas. Les resulta familiar permisos sin goce de sueldo. Le resulta familiar incapacidad por enfermedad general. Y debo decirles que de acuerdo a la misma norma laboral, si tú llevas, y pongo el ejemplo de Gama, si tú ya tienes 60 días como trabajador eventual, en teoría trabajados, yo analizaría, oye, pero faltaste. Pero me pediste permiso, te fuiste de incapacidad, entonces ya no llegaste a esos los 60 días. Entonces ya no tienes el derecho. Ahora, ¿por qué menciono esto, amigos? Porque regularmente cuando yo veo las cédulas, de acuerdo, del proyecto de reparto de utilidades, dicen que todos los trabajadores laboraron 365 días. Y digo, como dicen los chavos, ajá, sí. Entonces yo veo, a ver, dame tus nóminas, dame tus incapacidades, dame tu control interno. Y ese es un buen comentario. Claro. Perdón que lo sí, no, adelante, por favor. La ley es clara. Y la verdad es que veo bastante atinado el comentario que hace, porque al final del día te dice, o bueno, mejor dicho, establece la norma que cuando hayan trabajado 60 días. Claro. Es muy atinado el comentario que hace. Y hicieron comentario hablando de esto, Marco, porque cuando yo en teoría trabajé todo el año, muchas empresas no descuentan esos conceptos que acabo de citar que debieran de descontarse porque no son días efectivamente laborados. Que ahí, a mencionar, no entra el tema de vacaciones, ¿no? Ese es un tema... Claro, las vacaciones no entra, ¿no? Claro. Pero si yo pedí permisos con goce, sin goce de sueldo, incapacidades, todo las eso, famosas faltas. ¿no? Cuando hay política en las empresas, Marco, que dicen, tienes 3 retardos y pregúntale al abogado, te quito un día, ¿no es cierto? Y sí, es que también vamos al tema de si lo reglamentan, obviamente, ¿no? Estaría permitido porque si no se volvería una sanción, pero suele pasar, ¿no? Las empresas o los centros de trabajo te establecen, ¿no?, una sanción y lo pueden poner por escrito en un reglamento interno de trabajo o interior de trabajo, pero prácticamente en toda la razón, si está establecido que te quita un día, pues ese no va a jugar para el tema de tu PTU, porque ya pero ve lo que dice, y hay que ser contundentes, Marco. Yo creo que ese tipo de escenarios son buenos, porque estos conceptos no todos los toman en cuenta, o no todos los platican, y es importante, porque la idea es ser cumplido, yo diría en todo, en la norma laboral, en la norma fiscal, en la norma de seguridad social, porque hoy como está toda la normatividad de manera general, si tenemos alguna inconsistencia, por ahí la autoridad puede venir y causar actos de molestia. Y es lo que hemos estado manejando mucho, maestro Gama, que lo recomendamos siempre. Justamente ahí debes de estar. Son cosas muy pequeñas, parecieran conceptos triviales que todas las empresas, organizaciones, negocios carecen o tienen o se viven a diario, pero son tan pequeños, tan triviales son que los puntos finos, ¿no? Son los puntos finos que te pueden llevar a sanciones o temas ahí más complicados. Por eso siempre les recomendamos a todo nuestro auditorio, deben de estar bien, a ver, hay dos temas, ¿no? O bien capacitados, bien documentados, pero bueno, a veces no tenemos toda esa capacidad por tener foco en muchas cosas. Deben de estar bien respaldados con especialistas que los asesoren, hacedores, ya lo decíamos en el episodio anterior, que sí les den toda esta brecha de saber esos puntos finos, las letras chiquitas, ¿no? Que no se llegan a ver muchas veces en el día a día de las operaciones. Es importante lo que tú señalas, Marco, porque al final del día siempre decimos que se deben de acercar a un experto, ¿no? A un verdadero consejero, y prácticamente yo considero que debes de tener un 360 grados, es decir, viene muy de la mano, a pesar de que pareciera de inicio un enfoque meramente laboral, no lo es así, no. Porque al final del día viene muy de la mano la parte contable, fiscal, la parte laboral, pero esos 3 ejes son importantes, por ejemplo, para una buena asesoría, porque de lo contrario, pues obviamente tu PTU pudiera estar mal declarada o mal pagada, ¿no? En este caso, pero sí es un tema bien importante el que toda empresa o centro de trabajo debe estar debidamente asesorada, y muchas veces, y lo digo con mucho respeto para los contadores, el empresario siente que el contador puede hacer todo y de todo, y creo que esa es una realidad a medias,
porque si quieres estar debidamente asesorado, considero que sí debes de allegarte de los perfiles o los expertos en esos ámbitos y sobre todo en este caso en específico, pues de una arista laboral y de obviamente del experto en materia fiscal y contable, porque ellos te van a llevar a buen puerto y a evitar una sanción, que es lo que todo mundo quiere o todo empresario quiere evitar. Evitar, ¿no?, las sanciones, y va muy de la mano por la parte fiscal, laboral o legal y en algunos otros temas. Y ahí hablaban, voy a retomar la idea de las obligaciones, Ajá. que decían quiénes están exentos de la obligación, toda esta parte. Yo tengo una duda, una pregunta Ajá. que les quiero comentar, maestro José Antonio Gama. Claro. A ver, ¿qué pasa con porque creo que no lo hemos abordado y es muy interesante, me parece interesante. ¿Qué pasa con todas aquellas personas morales con actividad no necesariamente con fines de lucro? Correcto. Y que no son contribuyentes de ISR? ¿Qué pasa con ellos? Porque hay casos muy particulares que aquí quiero que nos compartan con el auditorio su expertise. Ellos tienen que pagar utilidades y pongo ejemplos, por ejemplo, mencionar, a ver, escuelas, hospitales, partidos políticos, pero incluso, maestro Gama, por ahí se platica, incluso instituciones religiosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa en ese caso con el PTU? Yo voy a dar inicio y también me gustaría Adelante, por favor. Antonio. Que también es un temazo eso. La verdad es que es interesante la inquietud y prácticamente yo te pudiera decir que la ley es clara, ¿no? La ley establece que en el tema de las instituciones de asistencia privada, y sí te lo señala, ¿no?, que tengan fines de asistencia o en este caso que tengan cuestiones humanitarias o fines humanitarios, pues prácticamente quedan en este sentido pues relevados de este tema de pago de PTU, exacto. Entonces ahí la parte importante es sí poder distinguir entre cuáles son esas instituciones de asistencia privada, ¿no? Ese es un primer punto que yo quiero establecer. Y bueno, obviamente ahí es donde sí podemos ver también algo peculiar, que no deben de tener un propósito o un fin de lucro y obviamente pues prácticamente de designar siempre ese tema de los beneficiarios. Entonces claro, ese es en un primer contexto y ahí me gustaría también que agregara algún comentario. Mira, bien lo dices, Gama, y estoy de verdad perfectamente de acuerdo. Sin embargo, hay una frase que yo utilizo también y cuando me pongo la casaca de auditor, y la frase dice, piensa mal y acertarás. ¿Por qué menciono esto? Vamos a poner cualquier ejemplo de los que acabas de mencionar. Que en materia, por ejemplo, de donatarias autorizadas que regularmente tienen ese beneficio, ¿de acuerdo? Las escuelas, los hospitales que mencionabas y demás, pueden tener o no el beneficio de ser donataria autorizada. ¿Por qué lo menciono esto? Por varias aristas. Primera, puedes tener ingresos que no sean donativos. Y lo menciono porque la ley de ISR es clara. Cualquier ingreso que no tenga la forma de acreditar de dónde proceda o que no forme parte de tu objeto social es un ingreso acumulable. Y vean a qué me los voy a llevar. Que eso, por ejemplo, yo ya tendría mis dudas si debe de pagar o no PTU. Yo diría que sí. Hay un concepto que también la ley de renta dice que algunas partidas que no son deducibles, que lo llama remanente distribuible, Gama, ¿de acuerdo? O cuando se benefician los socios, es de cuenta que yo, José Antonio, líder de una donataria autorizada que vende servicio humanitario, que hay muchas, a lo mejor yo me llevo mis lanas o me voy de paseo y tomo los dineros del negocio. Claro. Porque se puede dar. Sí, digo, claro. Dice, el primo de un amigo me lo ha dicho. Entonces, esos conceptos hoy por hoy se llaman remanente distribuible. Entonces, ahí está otro escenario para que puedan ser sujetas al reparto de utilidades. Que la historia nos ha dado la razón, Marco, debo decirte que esas empresas en esos términos debieran de pagar utilidades, pese a que son donatarias autorizadas o son personas sin fines de lucro. Ahora, Gama decía algo bien importante, que no persigan el fin de lucro. Pero yo te puedo decir, y a lo mejor podemos o no coincidir, una cosa es no perseguir el fin de lucro, pero sí puedo realizar operaciones mercantiles. Claro. Sí, son dos esencias distintas. Y yo te diría que, por ejemplo, una escuela es un negociazo, Marco. Y curiosamente, si tienen autorización para recibir donativos, no pagan impuestos. Es correcto. Ve nada más. Y hicieron el comentario de cualquier institución que a ustedes se les venga a la mente, mis amigos, que pueden haber otros ingresos, sí reconocidos, sí facturados, pero que formen un pequeño porcentaje, por ejemplo, de una actividad empresarial.
de un servicio. ¿Sí me explicó? Sí, me imagino, yo contrato al párroco, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, y espero que no me vayan a excomulgar, que le diga, quiero que me vengas a dar una plática, ¿de acuerdo? De todo lo que es la parte eclesiástica, y espero ser puntual y preciso con los comentarios. Entonces, eso ya no forma parte del objeto social como tal de la iglesia, ¿de acuerdo? Porque no me está dando un sermón, ni mucho menos. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser un ingreso diferente. Entonces, a eso sí sería base de impuestos sobre la renta. Pero como que son las excepciones a la regla. Si tú llevas la cuestión de manera ortodoxa, institucional, en apego a la norma, bien lo decía Gama, eres una empresa sin fines de lucro, agrego que tengas autorización para recibir un donativo, no eres sujeto al reparto de utilidades. Así de sencillo. ¿Qué pasa con las asociaciones civiles o cooperativas? ¿Qué pasa? Porque si bien, por ejemplo, hay asociaciones civiles que se dan de alta o se constituyen ante la ley para llevar, por ejemplo, no sé, una mesa directiva de algún condominio, o un condominio más bien, pero hay condominios de condominios, y hay condominios donde también dices, no es de fin de lucro, pero hay ingresos que se cobran a través de cuotas, servicios, se pagan a proveedores. Ahí hay que ayudar un tema también. ¿Qué pasa ahí con las asociaciones que se constituyen como mesas directivas, reitero, o alguna cooperativa? Ellos también juegan un papel aquí. ¿En qué rubro? Mira, yo te diría, salvo la mejor opinión del licenciado, de que yo como eje, porque nuestros amigos también sabrán, oye, ¿dónde lo puedo consultar? ¿Dónde lo puedo checar? Sin ser tan técnicos, desde luego. Yo mencionaré también un artículo, que es el artículo 79 de la Ley de Impuesto a la Renta, que hay una lista, Marco, impresionante, donde me dices, si tú eres asociación civil, si tú eres sociedad civil, si tú eres fideicomiso, si tú eres asociación religiosa, ahí pone muchos ejemplos. Si persigues este fin, eres no contribuyente y en consecuencia no reparto utilidades. Así de sencillo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que valorar? Acotar realmente su objeto social, que también está muy de moda, y desde luego saber si están cumpliendo ese fin, desde luego bajo el principio básico que es la sustancia económica, ¿de acuerdo? Es decir, no simular algo que no se debe hacer. Por ejemplo, lo han dicho, inclusive hay programas en internet que dice que en su momento, y espero no me excomulguen, que la iglesia fue el parteaguas para inclusive lavar dinero, Digo, no quiero tocar esos temas, pero creo que también son partes y realidades que se pueden dar, y no solamente en esta institución. Ahorita hablamos de los residenciales, o sea, al final justamente se aprovechan de modelos donde hay inconsistencias o agujeros, por así decirlo, en esa parte, ¿no? Digo, siendo muy objetivo, maestro, con el comentario. Totalmente. Y ahí en la parte, ¿no? Y ahí en la parte corporativa también hay que cuidar ese espectro, ¿no? Porque al final del día, pues no hay que rebasar la línea de un fin no lucrativo a caer en otros supuestos, porque también eso te lleva a otras modalidades, también hablando ya de materia societaria, donde si tú te desnaturalizas como asociación o como sociedad civil, te pueden mandar a un rubro distinto, es decir, te pueden colocar en una ley general de sociedades mercantiles, entrar en otra dinámica y te pueden trasladar a una SA o a un tipo de en ese sentido, no hablando de materia corporativa o civil, pero prácticamente también era para puntualizar esa parte, e independientemente de lo que estamos señalando, pues también quiero ahondar en el tema ya vimos instituciones de asistencia privada, pero también hay excepciones donde las empresas de nueva creación, ahorita que hablamos también del tema societario, las empresas de nueva creación tienen una excepción también para el pago del PTU, y es el primer año, ¿no? Las empresas de nueva creación que tengan productos novedosos podrán tener hasta 2 años también, siempre y cuando también se valide por una autoridad, que en este caso pudiera ser la Secretaría de Economía, donde te diga o determine que efectivamente el producto es novedoso. Ahí también no estás obligado. Exacto, ahí también no estás obligado durante 2 años, pues, prácticamente. Pero fíjate, voy a parafrasear lo que dice el licenciado y concluyo el comentario de los 3 meses y el promedio de los 3 años. Yo le pregunté al licenciado o nuestros escuchas y decía, oye, entonces yo estoy en una empresa de nueva creación, pero quiero ser muy paternalista, Marco. Que hay empresarios que así son. ¿De acuerdo? Y les quiero dar 1 mes de salario a título de PTU. Yo le pregunto al licenciado, ¿qué efectos tendría para efectos, por ejemplo, laborales? Y yo le diría, ¿qué efectos tendría para efectos fiscales? ¿No es cierto? Sí, claro. Es que a final del día son dos ejes distintos. Y en la materia laboral siempre hemos dicho, ¿no? Y a veces nos regimos, y voy a decirlo de manera muy coloquial, que a veces el que paga mal paga 2 veces. En el argot lo utilizamos porque
si tú llegas a pagar y pagas de manera indebida, vamos a decirlo, ¿no? Porque yo siempre he dicho que pagar mal no significa pagar de menos, a veces también es pagar de más. Claro. Entonces, en el tema de la PTU, la ley te establece, ¿no? La excepción, y te dice, empresas de nueva creación, voy a poner eso de ejemplo, pues no tendrán la obligación de pagarlo en un año. Sin embargo, desde el ámbito jurídico laboral, yo considero que al ser una prestación en beneficio del colaborador, pudiéramos aplicar ese principio a favor, ¿no? Entonces, considero que en el ámbito laboral no le generaría ningún incumplimiento y por lo tanto no hay una sanción, y en su caso, pues es un beneficio para el trabajador, viéndolo desde el ámbito meramente laboral. Pero fíjate, Gama, y perdón que te interrumpa, de lo laboral que también, tanto la ley del trabajo, estarás de acuerdo conmigo, que se desprende de la Constitución, porque son leyes reglamentarias. Sí. Y voy a sacar otra ley de la Constitución, que es la ley del Seguro Social. Sí. Fíjate, en materia de salario base de cotización, que es la base para el pago de cuota obrero patronal, hay una excepción en un artículo que dice, si tú le pagas utilidades al trabajador, esas no son base para el pago de las cuotas obrero patronales. En ese orden de ideas yo le diría al licenciado que seguimos en la parte laboral, ¿eh? Sí. Yo te pago un mes de salario. La pregunta es, ¿viene el Seguro Social? ¿Te lo considera o no como salario base de cotización? Pues es una buena pregunta, porque al final del día... Es excelente propuesta, no buena. Porque no estás obligado al pago de la PTU, entonces el Seguro Social sí te puede... Ve nada más el efecto. O sea, por el hecho de ser buena gente, que yo te doy una PTU que no estoy obligado. Las obligaciones que... Lo que se desprende a consecuencia de esto. ¿A qué voy con esto? No el simple hecho de ser buena persona o ser dadivoso puede tener consecuencias buenas. Pueden haber malos. Es más, cierro el comentario diciendo, y estará de acuerdo Gama conmigo, no es lo mismo nada más para efectos laborales, cito, pagar aguinaldo que pagar una gratificación. Si tú, por ejemplo, me dices, José Antonio, ahí están... Y pongo el dato, 15 días de gratificación. Bueno, bienvenidos. Gracias. Pero yo volteo mañana y le voy a decir a Gama, ¿me debes mi aguinaldo? Eso iba yo, Ve nada más, De hecho, tienes dos efectos. El fiscal, como comenta el maestro José Antonio, en el ámbito de meterte en otro tema de retención, yo creo hasta para el mismo trabajador, dependiendo del monto que le des como gratificación. Y la otra parte es importante. Si tú lo colocaste como gratificación, a final del día yo siempre he dicho que en cuestión de la parte patronal debe ser muy cuidadosa para sus soportes o sus documentos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tiene muchas cargas de prueba y una de ellas pudiera ser el trabajador. Yo fui buena gente, le dije, bueno, te lo pago, pero luego lo timbré erróneamente o puse un concepto que no debía. Pero cuando yo llego y quiero demostrar, porque el trabajador me señala y me dice, ¿sabes qué? No me pagaron la PTU, voy a poner un ejemplo, o no me pagaron aguinaldo. Si le ponemos un concepto distinto a ese pago, también tienes una consecuencia laboral, y ahí te vuelve a aplicar el tema que digo, ¿no? Como no viene constado en un documento que pagaste esa prestación, llámese aguinaldo, PTU, de lo que estamos hablando, también para el efecto laboral tienes una sanción, hay un incumplimiento, y no nada más es la sanción de volverle a pagar al trabajador la PTU, o en su caso el aguinaldo. Hay sanciones también laborales, y ahí me voy a atrever a decir también en esta parte, que el incumplimiento a las obligaciones laborales también conlleva sanciones. En el tema de PTU específicamente, que es el del que hablamos, pues la sanción puede ir desde los 24,000 pesos más o menos, maestro, hasta los 481,000, traduciéndolo en un más... 255,000, para ser claro. Entonces, entonces, esa es la parte importante, que no nada más en temas de PTU, fíjate qué importante es la pregunta que hace el maestro, que tienes el efecto de sanción de que vas a volver a pagar, porque no lo hiciste constar, es decir, le voy a tener que pagar PTU porque no lo hice constar en ningún documento, pero adicional a ello, ya caíste en incumplimiento. Entonces son dos temas que son importantes. Es un tema muy importante. Yo creo que eso va a provocar, Marco, y no me estoy autoinvitando, que tengamos que hacer más eventos de estos. No, claro, por supuesto. Porque temas hay para... Es que ya lo decimos siempre que tenemos invitados, la verdad es que de verdad que salen muchas cosas muy interesantes que van saliendo sobre la marcha, que hoy hablamos de un tema PTU, pero desprenden temas que va sobre lo mismo, ya decíamos, ese hilito que da para la madeja. Entonces, creo que es muy importante. Cuente con ello, maestro Gama. Gracias. Tenerlos. Gracias. Estamos en la recta final de nuestro episodio. Y para ello me gustaría ir cerrando todos estos temas que son súper relevantes y apasionantes.
que nos pudieran compartir algunas recomendaciones muy puntuales desde su experiencia, desde su expertise, a todos nuestro auditorio, a todos los que nos están escuchando el día de hoy. ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Tanto en materia laboral como en materia fiscal, o bien en general basados en el expertise, en la experiencia corporativa, académica, contable, auditor. ¿Qué tips les podemos recomendar? O recomendaciones, concluyendo el tema. Gama, maestro. Pues yo quiero iniciar para cederle el uso de la voz al maestro y él pueda cerrar, en el sentido de la primera recomendación que yo creo que todos coincidimos de esta charla que tuvimos es que sí se alleguen de un experto contable, fiscal y laboral, porque al final del día esto nace de la reforma también del año pasado, donde lo comentaba bien el maestro José Antonio. Hay dos ejes importantes, un antes y un después de la reforma. ¿Cómo voy a pagar la PTU? Que es una pregunta que muchos se hacen. Ya lo exponía el maestro José Antonio, entonces hay que calcular de manera correcta el antes del 24 de abril y el después del 24 de abril. Correcto. Esa es la primera recomendación que yo haría. La segunda, que la parte patronal también tiene derechos, porque hoy hablamos de la PTU, pero por ejemplo, cuando tú pones a la vista datos sensibles como es el tema de la PTU y la renta gravable o los datos que son bastante importantes para la empresa, que al final del día tiene la obligación de ponerlos en conocimiento del trabajador, el patrón también tiene la facultad, es más, el derecho de que el trabajador no pueda difundir esa información y viene expresamente también en la norma laboral, es decir, el trabajador no puede estar difundiendo con terceros esa información que como obligación tuvo el patrón de ponerle a la vista. Entonces pueden tener esa facultad y ese derecho para poderlo hacer exigible. Okay. Y el tercero, y con ese cierro mi comentario y mi participación, es el hecho de también recomendar a la parte patronal que así como lo dijimos en el ámbito de quiénes están, de cómo se computan los días efectivamente trabajados, también hay excepciones, y siendo muy puntuales, los que tienen un periodo de maternidad, los que tienen un riesgo de trabajo y es una incapacidad temporal. Sí. Esos son dos comentarios importantes porque para ellos sí se debe computar los días, aunque no estén laborando, la ley los reconoce como activamente trabajados. Entonces, con eso cierro mi participación. Excelente, y les agradezco la invitación. Excelente. Pues yo también, antes de dar mis comentarios finales, mis recomendaciones, yo de verdad agradezco la invitación, Marco, y más que nada por estar con grandes personalidades como son ustedes, desde luego cada quien en su perfil, en donde un primer comentario que yo diría como recomendación es que si tengo que pagar utilidades, más allá, Marco, Gama, de la parte de la sanción fiscal, de la parte de la sanción laboral, pues yo creo que hay que provocar esa identidad, ese vínculo en pro del trabajador, de la relación como tal. Y créeme lo que eso es muy sano, porque el trabajador va a tener esa identidad y ese valor agregado que puede dar más hacia su trabajo. Y quitarnos ese eslogan que decía: tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago. ¿Me explicó? Sí. Yo una vez dije una frase y espero que no me escuche mi jefa. Yo pudiera trabajar... No creo, maestro. Pero hagamos el comentario. Yo pudiera trabajar inclusive aunque no me pagaran. ¿Por qué? Porque disfruto mi trabajo. Claro. ¿Sí me explicó? Y yo creo que esa es la filosofía del primer comentario. Segundo comentario, que también es una frase que también va a salir en redes, que decía: la fascinación de la parte fiscal radica en dos cosas: en el entendimiento y la aplicación. Entonces, y coincide con lo que dijo el licenciado: si tú realmente tienes a alguien dentro de tu infraestructura que tenga ese entendimiento y esa aplicación, nunca vas a tener problemas con nadie. Y la tercera recomendación les diría de que realmente hoy por hoy, con todos los cambios que se han dado, no podemos dejar por un lado lo laboral y lo fiscal y lo civil y lo mercantil. Todo entra en un cúmulo de leyes que tenemos que ser expertos en su área de oportunidad y desde luego para llegar a un buen fin, a un buen término. Esos serían mis comentarios, Marco. Excelente, maestro. Pues muchísimas gracias también por excelentes recomendaciones. Gama, igual, muchísimas gracias. Creo que hoy nuestro público se lleva unos temas bien relevantes, datos bien objetivos, muchos puntos finos que se ponen sobre la mesa que dan para más. Me gustaría, por supuesto, invitarlos a otro episodio donde hablemos
de la otra cara de la moneda. Correcto. Y hablemos de otro, no, porque hoy hablamos de una parte que es fundamental en las organizaciones, pero también se vale hablar también de ese otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, Maestro Gama, nuevamente, para mí es un gusto haber compartido hoy micrófono, charla y este espacio con ustedes. Les agradezco mucho. Y pues nada, a todo nuestro auditorio les recordamos, siempre les vamos a dejar aquí los datos de contacto. Gama, les vamos a dejar tus redes sociales, tu contacto, para que cualquier cosa se puedan acercar contigo, te puedan hacer llegar. Con mucho gusto, Marco, y pues nuevamente agradecerle al maestro José Antonio. Es un placer siempre estar en esta mesa compartiendo esta interacción y este cambio de opiniones. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no?, importantes sobre estas cuestiones o estas aristas. El maestro no me dejará mentir, ¿no? Algo también que probablemente viéndonos, ya autoinvitándonos, dijera el maestro José Antonio. No, adelante, por favor, este es el espacio. Los temas a veces muy complejos, que parecieran sencillos en un inicio, el famoso REPSE. Claro. Que a pesar de que ya lleva tanto tiempo ya, y digo tanto tiempo de manera muy coloquial, ¿no? Porque al final del día también nació hace un año, pero el hecho es que muchos todavía desconocen esta parte, las obligaciones que deben tener, las cuatrimestrales y demás, pero bueno, Claro. sí acercarse a un experto siempre, ¿no? Vamos a dejarlo sobre la mesa, ¿les parece? Si la próximo de los episodios hablamos un poquito más acerca del REPSE, que hoy es también un tema muy apasionante y que debe dar cumplimiento a lo que hablaban también, todo este tema del llamado, ahora mal llamado outsourcing, todo el tema de contratación. Sí, también cuente con ello, lo hacemos aquí en un próximo episodio y pues creo que nuestro público va a estar encantado. Maestro, muchísimas gracias. Vamos a dejar también la página del instituto, por favor, sí, que ahí se pueden capacitar, pueden aprender todas estas cosas, charlas tan apasionantes como hoy lo vivimos, pero pues bueno, hay una oferta académica que está impresionante, dice usted. Yo quisiera ser de nueva cuenta estudiante, Marco, para seguir aprendiendo. De verdad, ¿eh? Pues creo que todos, ¿no? Estamos en un proceso apasionante de aprender, ¿no? Nunca termina de aprender uno, ¿verdad? Hoy personalmente, pues agradecerles también. Hoy aprendí muchas cosas nuevas también. Entonces, maestro, muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar de la oferta del instituto? Le vamos a dejar todos los datos aquí a nuestra audiencia, donde nos pueden contactar, hacer llegar sus preguntas, donde pueden contestar la oferta. Yo creo que voy a hablar a título personal, que a mí me hubiera gustado. Yo siempre he dicho, y no quiero que me tachen, por ejemplo, de vanidoso o demás, yo siempre quise tener un maestro como yo, de verdad. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque realmente, para que alguien aprenda, realmente debe tener la convicción de que el instructor o el maestro o el docente quiera compartir, quiera ser generoso. Entonces mi comentario final sería: acérquense con nosotros al instituto. Aparte de la excelente oferta académica, Marco, realmente creo que tenemos las aptitudes, las capacidades y desde luego la experiencia para transmitir cualquier tipo de conocimiento, no necesariamente de mí. Tenemos al licenciado, está yo, están muchas personas a nuestro alrededor, y realmente el hecho de descubrir algo nuevo cada día es fascinante. Y ahí me quedo. Totalmente, maestro. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Pues bueno, la invitación está abierta. Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas. Les vamos a dejar aquí todos los datos, las redes sociales del maestro, que ya tiene más de, creo que 7,000 seguidores, maestro. Y siguen. Y siguen creciendo. Gama, también vamos a dejar todos los datos de dónde los pueden contactar en toda esta parte de especialidad con Tergum. Pues también les vamos a dejar datos de contacto para que, por favor, todos los que nos escuchan, si hoy tienen alguna duda, quieren ahondar más, pues bueno, los contacten y podamos ayudarles, ¿no? Como dices, en esta parte de consejería, también por ahí decían más que asesores, hacedores. Entonces los podemos acompañar. Vamos a estar aquí dejando sus redes. Y pues nada, a todos los que nos escuchan, agradecerles por su tiempo. Ya lo saben, por favor, si nos escuchas en Spotify, danos recomendar, síguenos, regálanos 5 estrellitas si te gustó el episodio de hoy. A todos los que nos escuchan en Apple Podcast, igual, por favor, dale compartir, síguenos, califícanos con 5 estrellitas y te agradecemos mucho. Esperemos que hayas disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.